que creas que conoces a esta agencia espacial, pero no es así. La NASA no es la suma de sus partes presentadas públicamente. No me refiero simplemente a la investigación y el desarrollo clasificados. Me refiero a las docenas de programas espaciales ocultos a las miradas indiscretas. Programas ocultos incluso para mucha gente dentro de la empresa. Y cuando finalmente me ofrecieron el privilegio de mirar detrás de la cortina, me encontré en el ojo de una tormenta sin precedentes. Un desastre más allá de los límites del horror terrenal. La misión G1. Desde el clímax de la carrera espacial, ha surgido un consenso. Una creencia predominante es que la NASA ha abandonado la última frontera. Sin embargo, es una noción absurda que las mentes más brillantes de esta agencia ya no se preocupen por los misterios del espacio. La verdad es que nuestros mejores científicos decidieron, hace décadas, proteger a la humanidad de las cosas infernales que descubrimos. Cosas que yacen en los abismos del espacio a las que no llega la luz. Los proyectos de la NASA que aparecen en los medios de comunicación tienen poco en juego. Incluso la Estación Espacial Internacional se encuentra al final de las prioridades de esta organización. Las expediciones importantes son clasificadas. Por ejemplo, las que pretenden catapultar a la humanidad hacia las estrellas. Las que utilizan naves espaciales que van más allá de lo que la persona promedio considera posible con la tecnología humana. Somos capaces de cosas que te dejarían atónito. Somos capaces de hacer cosas que te dejarían frío. La sonda espacial G1 despegó el miércoles 25 de enero de 2023. Navegó más allá de nuestro sistema solar, siguiendo una señal lenta que recorría los confines de la Vía Láctea. No era una transmisión inteligible, pero sí una frecuencia que nos intrigaba. Se trataba de una frecuencia denominada 784A. La histeria se apoderó de la compañía el día de la primera intercepción de la señal, el sábado 29 de octubre de 2022. Dada la fuente en constante movimiento del 784A, la frecuencia desató una intriga febril. En cuanto a la naturaleza de la misteriosa señal en movimiento, cada empleado de la NASA con autorización parecía tener una hipótesis diferente. Fue, verdaderamente, un momento emocionante. Y la cosa llegó a su punto álgido cuando la nave G1 despegó unos meses después. Los empleados no comían ni dormían. Pasaban las horas de vigilia compartiendo ideas sobre la misteriosa transmisión desde el espacio. Un circuito de explicaciones que finalmente se sobrecargó el jueves 2 de febrero de 2023. El día en que la G1 dejó de responder a la NASA. Una semana después, el jueves 9 de febrero, la señal de la nave espacial regresó. Comandante Irwin, aquí el centro de control de misión, anunció el Dr. Parker, el jefe del proyecto. Centro de control de misión a G1. ¿Me copia? Recibido, centro de control de misión, respondió el comandante Tim Irwin. Hemos estado intentando comunicarnos con usted. Perdimos contacto con G1 hace 7 días, comandante. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es su estado? Preguntó el Dr. Parker. Todos los sistemas están bien, centro de control de misión, respondió Irwin. El Dr. Parker parecía desconcertado por la actitud indiferente del comandante. El líder del proyecto se arañó el pelo gris y ralo con dedos tensos. El anciano parecía estar considerando cuidadosamente su próxima declaración. 7 días sin contacto, comandante, 7. El G1 desapareció de nuestro lado. ¿Tiene un informe de situación? ¿Algo que pueda explicar por qué no pudimos comunicarnos entre nosotros? Preguntó Parker. Nada, centro de control de misión, respondió Irwin sin comprender. En cuanto al 784A, llegamos al punto de transmisión de la señal. No había nada que encontrar. Hemos recopilado la mayor cantidad de datos posible. Solicitamos autorización para regresar a casa. Hubo varios minutos de murmullos nerviosos por parte de varios científicos y miembros de la Junta. El Dr. Parker parecía destrozado en extremo cuando se inclinó hacia adelante, con su respiración pesada golpeando el micrófono. Temblaba con una mezcla de rabia y confusión. Recibido, comandante Irwin. Tiene autorización para volver a casa, susurró Parker con voz ronca. Los astronautas regresaron a casa en una nave que atravesaba el espacio a un ritmo inimaginable. La nave aterrizó silenciosamente en un sitio no oficial de la NASA el miércoles 15 de febrero de 2023. La tripulación del G1 salió, recibida por una pequeña multitud que aplaudió. Tim Irwin, Gianna Daines y Matthias Olson. Esos fueron los 3 astronautas que supuestamente salieron de la nave espacial. Al principio no teníamos motivos para creer otra cosa.
Reconocimos las tres caras, las tres voces, las tres mentes brillantes. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que se nos escaparon pequeñas rarezas. Escuché algo desconcertante mientras Tim Irwin hablaba con su esposa, Melissa Irwin, en la sala de descanso. «Te amo, Melody», dijo el astronauta. Melissa frunció el ceño y sonrió torpemente. «Melody. ¿Quién es Melody?». No tenía intención de escuchar a escondidas. Había estado sirviéndome una bebida. Aún así, bajé el ritmo al oír eso. Melissa estaba claramente bromeando con su exhausto marido, pero había un ligero matiz de incertidumbre en su voz. Y admito que fui un poco entrometida. Fingí sopesar 2 bebidas diferentes antes de salir de la habitación. Como resultado, logré captar el final del extraño error del comandante. Irwin se aclaró la garganta. Lo siento, cariño. Yo, olvidé el nombre de mi esposa, se rió Melissa, terminando la frase. No te preocupes, cariño. Soy Melissa, por cierto, solo para que lo sepas. No me di cuenta de que tenía que preocuparme porque encontrarás a otra mujer en el espacio. Sé tu nombre, dijo Tim con frialdad. Me quedé congelada, a medio camino de la puerta, cuando Melissa respondió con voz tímida. Lo siento, cariño. Lo sé. Lo sé. Solo estaba bromeando, aseguró. Debes tener la cabeza por todas partes. Parece que necesitas un buen descanso. Me reí para mis adentros, una vez que me alejé un poco, pero sentí lo mismo que Melissa. Había algo ligeramente irregular en la disposición de Tim. No era simplemente un cerebro privado de sueño. Yo lo sabía, y ella también. La voz del comandante cambió cuando su esposa lo confrontó. Ya no sonaba como la del astronauta. No conocía a Tim increíblemente bien, pero sabía que era diferente. En cualquier caso, me habría olvidado de todo el asunto y habría descartado mi presentimiento como resultado de 1 o 2 semanas de nerviosismo. Todo el mundo estaba inquieto desde que G1 perdió la señal. Todavía nos estábamos recuperando del estrés de esos horribles 7 días sin ninguna comunicación con la nave espacial. Hay otra cosa que vale la pena mencionar del día del regreso de G1. Uno de mis compañeros de trabajo afirmó haber encontrado a Gianna Daines parada sola en un pasillo, mirando fijamente la puerta del baño. Sin entrar. Sin moverse. Falta de sueño, pensé de nuevo. Un año después, esa explicación ya no era suficiente. El miércoles 31 de enero de 2024, un objeto no identificado entró en la atmósfera terrestre y se precipitó al Océano Pacífico. Una catástrofe que solo llegó a conocimiento de la NASA porque el objeto en cuestión utilizaba tecnología avanzada de camuflaje, aunque no transmitía ninguna señal. Fue un satélite del gobierno el que detectó la nave. Y cuando los especialistas identificaron que habían detectado tecnología utilizada por Dozen Minus, nuestro principal contratista gubernamental, la NASA envió de inmediato un equipo de recuperación al lugar del océano. Eso fue todo lo que supe hasta que el Dr. Parker llamó a mi puerta. Agradecería su aportación, dijo. ¿Perdón? Respondí, temiendo por un momento tener que unirme al equipo de exploración. Usted es una de las 2 docenas de personas que participaron en el proyecto G1, explicó Parker, como si fuera suficiente información. No, entiendo, ese proyecto terminó hace un año, dije. El Dr. Parker frunció el ceño. Por favor, Dr. O'Day, acompáñeme. Y luego, después de seguir al hombre hasta la sala de control, aprendí algo que mi cerebro, habitualmente ansioso por abrazar lo desconocido, quería desesperadamente desaprender. En el fondo del océano, a miles de pies debajo de la superficie del agua, la NASA encontró la nave espacial G1. ¿Qué? Jade. No lo sabemos, respondió el Dr. Parker. Pero necesito tu ayuda. ¿Por qué? Pregunté débilmente. No entiendo nada de esto. El G1 está en un hangar, ¿no? Sí, asintió el Dr. Parker. Pero también está en el fondo del Océano Pacífico, a 3000 millas de la costa este. Mi cara se puso blanca y el hombre asintió. Tómate tu tiempo para procesarlo, dijo. Todavía estoy tratando de asimilarlo. Después de 1 minuto más o menos, finalmente se me ocurrió hacer una pregunta que no me pareció del todo tonta ni carente de educación. ¿Es exactamente la misma nave espacial? ¿Idéntica en todos los aspectos? Pregunté. El líder del proyecto suspiró. Bueno, sí y no. ¿Por qué estoy aquí, Dr. Parker? Pregunté. El equipo de rescate aún no ha explorado la nave, respondió el hombre. Pero hemos realizado una exploración preliminar con una embarcación no tripulada, la UF-7. Se detectó movimiento dentro de la nave.
Cristo, Jade. Parker continuó, es inquietante. La habitación está dividida. Algunos especialistas creen que podría haber un organismo vivo ahí abajo, pero otros piensan que podría haber sido una pieza de equipo desprendida. El UF-7 no transmitió ninguna información biológica. De todos modos, por eso quería traerte a la habitación. Después de todo, eres uno de los principales biólogos de esta organización. Me burlé. Me especializo en biología celular y molecular. Esto es, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué hemos encontrado aquí? Nada, dijo Parker. Ese es mi veredicto, pero el Dr. Long no está de acuerdo. Les mencioné su nombre y espero que me ayude. ¿Cómo? Pregunté. Al probar lo que el UF-7 ya nos dijo, respondió. Lo que sea que se movió ahí abajo, no estaba vivo. No era de naturaleza orgánica, a menos que un pez, no podría haberlo sido. Como dije, el UF-7 habría detectado una señal biológica. Acepté ofrecer mi opinión. No debería haberlo hecho, pero lo hice. Habría sido fácil pedirle al Dr. Parker que eligiera a otra persona, que le diera autorización a otra persona. No estaba exactamente involucrado emocionalmente con el programa G1. Había pasado un año desde que supuestamente los astronautas regresaron y no habíamos encontrado nada en la fuente de la frecuencia 784A. Desde entonces, había pasado a cosas más grandes y mejores. Por supuesto, todo cambió cuando Parker reveló que existía una versión idéntica de la nave espacial G1 en el fondo del océano. Fue un descubrimiento que superó con creces todo lo que había experimentado durante 13 años en la NASA. Necesitaba una respuesta a lo desconocido. 2 horas después, con no más de 20 personas en la sala de control, vimos imágenes en vivo de la inmersión del submarino hacia el lugar del accidente del G1. La misión era una iniciativa conjunta entre la NASA y una empresa privada, y todos los miembros de la tripulación participantes estaban legalmente vinculados a un acuerdo de confidencialidad. Después de todo, estaban a punto de explorar una nave espacial que, en el ámbito público, no existía. Después de la oleada inicial de impresionantes especies acuáticas, pasaron otras 2 tortuosas horas hasta que la señal de vídeo mostró algo más que oscuridad. El barco descendió a las profundidades del océano, la parte a la que no llegaba la luz. Pensé en su similitud con el espacio. Me pareció ridículo pensar en el hecho de que hayamos ignorado una frontera en nuestro propio planeta antes de explorar la que está más allá de él. Gran parte del océano sigue sin explorarse. Finalmente, los contratistas encontraron los restos y 2 buzos, cada uno equipado con una cámara, abandonaron el submarino para explorar la nave. Cuando rodearon el morro destrozado de la nave espacial, el centro de control de misión se quedó en silencio. Todos lo vimos al mismo tiempo. Las letras en negrita impresas en los restos arrugados de la nave hundida, que estaba medio enterrada en el fondo negro del mar. Número G1. Escuchar acerca del descubrimiento fue una cosa, pero verlo en una pantalla gigantesca fue otra muy distinta. El Dr. Parker no era un mentiroso. Yo lo sabía, pero no le creía hasta que vi las imágenes con mis propios ojos. Estamos rompiendo la esclusa de aire ahora, anunció el buzo líder, Barton. El agua agitada se arremolinaba formando una corriente de burbujas que enturbiaba la lente de la cámara de Barton, que utilizaba un equipo de perforación especializado. Fue un proceso largo y arduo, durante el cual el centro de control de misión solo tuvo una visión limitada del espectáculo a través de la cámara de Ley, el segundo buzo. Eso será suficiente, dijo el colega de Barton. Las burbujas empezaron a dispersarse cuando el taladro cesó y vimos a los 2 exploradores romper el mecanismo de la esclusa de aire antes de tirar de la trampilla hacia ellos. Revelaron un vacío dentro de la abertura y las luces de sus auriculares hicieron muy poco por iluminar el interior de la nave. Sentí que los 2 hombres estaban aprensivos por entrar en los restos. Probablemente sabían muy poco sobre el programa G1 de la NASA. Eso, al final, fue lo mejor. Todos anhelamos ese privilegio. Entrando al vehículo, dijo Barton inquieto. El buzo líder atravesó la abertura a nado, seguido un par de segundos después por Ley, que bien podría haber estado a punto de darse la vuelta y retirarse hacia el submarino. La pantalla dividida reveló 2 fragmentos de imágenes, apenas diferentes en perspectiva. 2 vistas del mismo túnel sombrío y lleno de agua. La entrada a una nave que una vez había atravesado el espacio, solo para encontrar su fin en una tumba acuática. ¿Estamos transmitiendo imágenes claras?, preguntó Lake. Sí, respondió el Dr. Parker. Si sigues el pasillo principal, llegarás a la cabina de vuelo del G1.
No veo ningún obstáculo, dijo Barton. Debería ser manejable. La pareja continuó nadando por el pasillo de la nave que, como había señalado Barton, estaba notablemente intacto. Nada de la carnicería y el caos que esperábamos encontrar. Por otra parte, no debería habernos sorprendido. Había mínimos desgarros en el exterior de la nave. Dado el nivel de inversión invertido en el desarrollo de una nave que superaba con creces las capacidades percibidas por la humanidad, parecía plausible que la nave hubiera sobrevivido en gran medida tanto a una reentrada peligrosa como a una colisión a alta velocidad con el agua. Lo que no me parecía plausible era la explicación de Parker de que estábamos viendo una copia exacta de una nave espacial existente, que yo había visto aterrizar en la Tierra un año antes. No tenía motivos para creer que todos los que estaban en la sala me estuvieran mintiendo, pero algo en mi cerebro se negaba a creer semejante imposibilidad. Jamás le habría creído al Dr. Parker, ni siquiera si hubiera ido al hangar y hubiera visto la nave en persona antes de nadar hasta el fondo del océano para ver su gemela. Incluso después de todo lo que he visto, todavía me esfuerzo por no creer nada de ello. ¡Oh, Jesús!, gritó Barton. La cámara tardó apenas un segundo en revelar lo que había visto el buceador. La escena infernal que había provocado una reacción tan angustiante, y yo mismo solté un grito de terror similar. De hecho, todos retrocedimos asustados. Supongo que ninguno de nosotros había planteado hipótesis sobre lo que podríamos encontrar en los restos, incluso cuando el debate sobre el movimiento y las firmas biológicas había ardido. No hubo una histeria jubilosa. No fue como en los primeros días del proyecto G1. Nadie parecía entusiasmado por encontrar 3 trajes espaciales flotando en la parte delantera de la nave espacial. Trajes espaciales que no estaban vacíos. Trajes espaciales que, sorprendentemente, estaban intactos. Había pasado aproximadamente un día, desde el accidente del G1, para que los buzos salieran a la superficie de la nave. Los cuerpos tardaron 24 horas en descomponerse bajo el agua. La piel de cada astronauta estaba descolorida y herida con inquietantes cortes finos como cuchillas, pero sus rostros demacrados eran inconfundibles. Los 2 hombres y la mujer, cada uno con un grito hasta la tumba, eran los 3 astronautas que habían regresado a la Tierra un año antes. Lo peor de todo era el cadáver del comandante Timmy Louis. La mitad superior de su casco, y la cabeza que se encontraba dentro, habían sido cortadas limpiamente por encima de su boca abierta. Eso explicaba la naturaleza podrida de su mitad inferior restante, en comparación con Dianes y Olson, quienes estaban encerrados en un traje sin oxígeno. El oxígeno de la nave habría durado al menos un mes más o menos, lo que resultó en la descomposición parcial del rostro restante de Irwin, expuesto por el casco salvajemente aserrado. La mitad inferior de su rostro tenía agujeros en las mejillas, revelando dientes detrás. Un científico murmuró que los 3 científicos podrían haber muerto mucho antes del impacto. Dentro de un traje espacial sellado, sin oxígeno, el proceso de descomposición se ralentizaría. Por supuesto, eso solo suscitó más preguntas aterradoras. Una en particular me dio vueltas en la cabeza. ¿Por qué los astronautas llevaban trajes dentro de la nave espacial? Un ingeniero técnico dio una explicación probable para el regreso de la nave. El G1 fue programado con una iniciativa de retorno a casa. En caso de pérdida de vidas, o 24 horas sin pilotaje manual, la placa madre de la nave fue programada para asumir el control automático del G1 y dirigirlo de regreso a la Tierra. El reingreso podría haber fallado porque la nave estaba dañada. Eso también podría explicar por qué no recibimos una señal de su transmisor. Honestamente, es un milagro que el G1 haya logrado regresar a la Tierra, dijo el ingeniero. Sabremos más cuando miremos el registro del barco, añadió otro ingeniero. El Dr. Parker suspiró. Barton, tenemos que salir de aquí, gritó Leigh por encima del Dr. Parker. Yo no me apunté a esto. Mira, ya hemos hecho la inmersión. Ya has visto lo que necesitabas ver. Entiendo que se trata de una situación terrible, continuó Parker. Sin embargo, se le informó al respecto. Firmó un contrato, señor Lake. Se le explicó claramente la naturaleza de la expedición y no tenemos toda la información que necesitamos. Necesitamos que recupere la mayor cantidad posible de datos de la nave. ¿Tiene el disco duro? Yo, sí, murmuró Barton, aturdido por los 3 cadáveres flotantes. Correcto, respondió Parker. Deberías ver el enchufe en el lado derecho. El buzo líder nadó hacia la consola principal, buscando ansiosamente con la ayuda de todos los expertos en navegación que había en la sala.
Cuando finalmente insertó el disco en el zócalo designado, una luz roja parpadeó a su lado. ¿Qué significa eso?, preguntó Barton. Tenía razón, Ian, le dijo uno de los ingenieros técnicos a su colega. No es bueno, señor Barton. Significa que algunos de los archivos de registro del barco están dañados. ¿Todos ellos?, preguntó el Dr. Parker. El ingeniero se frotó la barbilla. Bueno, si no hubiera habido luz, esto habría sido una causa perdida. Así que todavía hay esperanza. Será el daño causado por el agua. De eso no hay duda. Simplemente deje el disco en el enchufe, señor Barton. Déjelo funcionar. Cuando la luz se apague, eso significa que la transferencia de datos ha terminado. Mientras tanto, Lake estaba escaneando la nave con un equipo para detectar materia orgánica. Yo estaba de pie, esperando a que el dispositivo del buzo detectara alguna señal de vida. Algo que justificara mi presencia en la habitación. Pero no había nada. Ni siquiera una señal del movimiento que había detectado el UF-7. Yo era el biólogo incómodo en la esquina. Solo allí, al parecer, para soportar el horror junto con todos los demás. Sin embargo, algo que intrigó al centro de control de misión fue el descubrimiento por parte de Lake de fragmentos de vidrio flotando en el laboratorio de Daines. La mayoría de la gente no prestaría atención a fragmentos de vidrio suspendidos en un naufragio submarino. El buzo ciertamente no comprendió el alboroto de los científicos, y yo tampoco, pero Lake complació al Dr. Parker cuando le ordenaron que recogiera una muestra. Es solo un cristal roto, pensé ingenuamente, frunciendo el ceño. 10 minutos después, cuando se completó la transferencia de datos, Barton recuperó el disco duro. Y los dos buzos estaban más que felices de recibir el visto bueno del Dr. Parker para abandonar el lugar. Los hombres regresaron al submarino, la transmisión terminó y todos los que estaban en la sala de control se dispersaron. Por supuesto, esa noche no dormí. Ninguna persona en su sano juicio lograría dormir bien después de un descubrimiento tan terrible. Cuando fui a trabajar esa mañana, no esperaba ver imágenes de 3 astronautas muertos. Y lo que es más aterrador, no esperaba ver imágenes de 3 cadáveres que había visto regresar a la Tierra. Vivos y sanos. Conde, preguntó el Dr. Parker con voz entrecortada. Estaba sentado en mi oficina, mirando fijamente a la pared con una mirada perdida. El hombre tardó 3 intentos en captar mi atención. El hecho de que dijera mi nombre de pila había desencadenado algo en mi cerebro. Me había sacado de mí mismo por un momento. Me había recordado que todo esto era real. Por mucho que intentara disociarme y despegarme, estaba terriblemente entrelazado con el horror. Dr. Parker, respondí, sin poder decir nada más. Me temo que tengo que pedirle, una vez más, que me acompañe, dijo el hombre, que parecía mucho más pálido de lo habitual. Acabamos de revisar los datos de los restos del G1. ¿Qué encontraste?, susurré con la voz entrecortada. Parker suspiró. Si vienes a mi oficina, lo verás. Realmente necesito tu opinión. A mí me pareció mentira. El Dr. Parker había estado hablando de la importancia de mi opinión como biólogo desde el comienzo del programa G1. Al final, yo simplemente había sido un miembro inerte y sin vida. Ni siquiera un apéndice de repuesto. Solo un poco de grasa sobrante que alguien se había olvidado de recortar. Sin embargo, al final resultó que el Dr. Parker había encontrado algo que requería mi aportación. De los 102 archivos de audio que había en la unidad, solo 2 no estaban dañados. 2 grabaciones del comandante Tim Irwin. En esas grabaciones, el Dr. Parker escuchó algo que no entendió. Escuchó muchas cosas que no entendió. Lamentablemente, yo tampoco entendí bien las grabaciones. Sin embargo, lo poco que entendí me horrorizó. Y eso lo vi venir. Lo presagió el líder del proyecto, con su mirada atormentada. La Junta necesita saber si han encontrado algo extraño en la naturaleza, Dr. O'Day. Sigo sin creer que hayamos, no es orgánico. No lo creo. No me escucharán a mí, dijo el Dr. Parker. Pero a usted sí. Me di cuenta de que el hombre ya no creía en sus propias palabras. Quería que le demostrara que estaba equivocado. Archivo 86. Soy el comandante Tim Irwin. Estoy grabando este mensaje a las 14:40 del jueves 2 de febrero de 2023, hora del meridiano de Greenwich. Desde las 12:15 de hoy no hemos podido comunicarnos con el control de misión. Olson no ha detectado ningún problema, por lo que esperamos que todo siga bien en casa.
Los tres estamos considerando la posibilidad de que el problema con nuestra señal de transmisión se deba a lo que hemos descubierto. La fuente de la frecuencia 784A. La hemos encontrado. Y, dado lo que hemos experimentado en las últimas 2 horas, creo que es vital para mí registrar nuestros hallazgos, en ausencia de cualquier comunicación con el Dr. Parker. A eso de las 12:35, poco después de perder contacto con casa, finalmente vimos una manifestación física de la frecuencia que habíamos estado buscando durante 8 días. Estábamos empezando a pensar que no habría nada allí. Habíamos estado observando la oscuridad durante horas, creyendo que la transmisión no tenía una fuente visible. Fue cuando nos acercamos a 1 milla, o menos, de la fuente de la señal que finalmente vimos algo tangible. Todavía me cuesta describir nuestro descubrimiento. Bueno, al principio no sabíamos cómo expresarlo con palabras. Ahora, sin embargo, supongo que diría que estábamos persiguiendo un cinturón de fragmentos de vidrio en constante movimiento. Sí, fragmentos de vidrio. Me has oído bien. Miles de pequeños fragmentos parecidos al vidrio que se precipitaban a través del cosmos. Trozos irregulares de algún material desconocido. Ninguna señal de vida biológica. Ninguna señal de tecnología extranjera. Solo una sustancia casi transparente, sin naturaleza tecnológica u orgánica, que de alguna manera transmitía la frecuencia 784A. Esa revelación podría decepcionar a algunas personas en casa, a quienes esperaban encontrar señales de vida extraterrestre. Aún así, sé que el Dr. Parker y otras mentes detrás de esta misión estarán sumamente fascinados por este descubrimiento. A las 12:55, después de un breve periodo de preparación, utilizamos la nave B1 para recuperar una muestra de vidrio de la cinta transportadora. Entiendo que, aunque nos autorizaron a utilizar el equipo sin aprobación, el Dr. Parker puede estar un poco desanimado. Sé que quería experimentar esto con nosotros. Solo espero que lo entienda. No queríamos esperar a que se reabriera la línea de comunicación. Después de todo, no sabíamos si tendríamos otra oportunidad. No teníamos forma de saber cómo reaccionaría el misterioso cinturón de vidrio a nuestra presencia, aunque G1 todavía no estaba detectando señales orgánicas o electrónicas. Diane sigue hablando de la posibilidad de que algo consciente se esconda en los fragmentos. Hasta que detectemos algo orgánico, lo dudo. El cinturón se movía, y sigue moviéndose, a un ritmo bastante lento de aproximadamente 6.000 millas por hora. No tendremos problemas para seguirlo en el G1. Mientras hablo, avanzamos lentamente junto a la corriente de vidrio. Se extiende por cientos de millas. ¿Quién sabe cuántos fragmentos contiene la corriente? En lo que respecta a la recuperación de fragmentos de vidrio del cinturón, la nave B1 sufrió daños catastróficos, lo que nos intrigó. Ningún tipo de vidrio en la Tierra sería lo suficientemente potente, incluso a esa velocidad, para atravesar el casco reforzado de la B1. Eso solo confirmó lo que ya sabíamos. Esto no es vidrio. No es nada que podamos entender. Al darnos cuenta de eso, supimos que teníamos que recuperar una muestra, independientemente del daño que hubiera sufrido la B1. La pequeña nave solo logró recoger un puñado de fragmentos que pasaban por allí, pero eso fue suficiente. No queríamos tentar a la suerte, así que la trajimos de vuelta en cuestión de minutos. Enviaré los registros de datos tan pronto como se arregle la comunicación. Ya verás a qué me refiero. La nave en miniatura casi quedó destruida por el cinturón y no queríamos perder la oportunidad de reclamar al menos algo. A las 13:20, la doctora Gianna Dianes examinó los 7 fragmentos recuperados por la nave B1 en su laboratorio. Nos indicó a Olson y a mí que nos pusiéramos equipo de protección antes de unirnos a ella, ya que no tenía idea de lo que habíamos encontrado exactamente. Observamos con vértigo cómo Dianes realizaba sus pruebas. Ella también estaba mareada, con toda honestidad, aunque intentó mantener una compostura profesional. Sabemos que, independientemente de lo que hayamos recuperado, no se parece a nada que la humanidad haya visto antes. El Dr. Dianes confirmó, alrededor de las 14:20, lo que habíamos visto en los datos de G1. Los fragmentos no contienen materia orgánica. Cada pieza está compuesta de una materia prima que no está presente en la Tierra ni en ningún otro planeta que hayamos explorado. Sin embargo, poco antes de que comenzara a grabar, Olson se puso un poco nervioso. Nos dijo a Dianes y a mí que había visto que uno de los fragmentos se agrandaba. O, al menos, que se movía de alguna forma. Probablemente se trataba de un efecto de la iluminación, por supuesto.
Dianes lo tomó en serio, pero no encontró evidencia de ningún cambio en el material. Sugerí que, de ahora en adelante, instaláramos cámaras para grabar el laboratorio. Dianes y Olson estuvieron de acuerdo. Eso garantizará que no nos perdamos nada. Enviaré todo al centro de control de misión tan pronto como Olson haya descubierto cómo arreglar el transmisor, aunque me asegura que sigue intacto. Es extraño. De todos modos, la interferencia de la frecuencia 784 parece ser la explicación más probable, pero aún no estamos seguros. Seguiré registrando actualizaciones diarias. Por ahora, los tres necesitamos descansar un poco. Ha sido un día histórico, pero estamos destrozados. Ninguno de nosotros ha dormido más de un día. Aquí el comandante Tim Irwin. Archivo de audio 86. Finalizando la grabación a las 14:50. Necesito que te prepares, dijo el Dr. Parker. Volví a la realidad, completamente inmerso en la maravilla del descubrimiento de la tripulación, al igual que el comandante Irwin. Casi había olvidado la gravedad de la situación. Había olvidado el terror que la NASA había encontrado en el fondo del Océano Pacífico. ¿Prepararme para qué? ¿Para el próximo archivo de audio? Pregunté. El Dr. Parker asintió. Acabamos de escuchar la 86. La única grabación que no ha sido alterada es la 99. Entonces, ¿nos faltan 12 archivos entre esos dos? Pregunté. Sí, respondió. Y 3 archivos después del 99. A la Junta no le interesan los primeros 85 archivos de audio. Los que había antes de que perdiéramos contacto con G1. Son actualizaciones sin sentido que probablemente reflejarían lo que el comandante Irwin le decía al control de misión a diario. Pero las grabaciones de audio del 86 al 102 detallan lo que sucedió después de que la nave se apagara. Esos son, tal vez, los datos más valiosos que posee actualmente esta organización. Bien. ¿Es útil el archivo 99? Pregunté. El labio del doctor tembló mientras pasaba su índice tembloroso sobre el ratón, pensando si debía causarme tal horror. Ojalá no lo hubiera hecho. ¿Útil? Es una palabra interesante. No sé, Dr. O'Dell. Cuenta una parte horrible de una historia que no entendemos, graznó Parker antes de hacer clic. Archivo 99. Este es Irwin. 99, archivo 99. Desde las últimas grabaciones, las cosas todo ha terminado. Y las cosas ya eran terribles. Esta debe ser mi 5ª grabación hoy. Lo siento. Perdón por la acumulación de archivos para que, ¿a quién le importa? ¿Por qué me estoy disculpando con alguien? No hay nadie allí. Nunca habrá nadie allí. Estaré perdido en el espacio Y. Bueno, espero que alguien lo oiga. Después de todo, ahí está el protocolo. El protocolo de regreso. No soy ingeniero, pero recuerdo que Olson habló de ello. Si G1 logra regresar a la Tierra, espero que estas grabaciones tengan sentido para ti. Quien quiera que esté escuchando. Nada de esto tiene sentido para mí. Y es aún peor ahora que Dianes se ha ido. Murió a las, no sé. A las 22:10, quizás. Mierda. Es martes 7 de febrero. 2040. Soy el único miembro sobreviviente de la tripulación del G1. Ya sabes cómo sucedió. Solo quiero que su familia sepa que traté de salvarla. Oh, Dios, todo esto comenzó con un esfuerzo imprudente. Deberíamos habernos dado la vuelta cuando vimos la nave fuera de la ventana. Todavía está allí. La estoy mirando ahora. G1. Una versión idéntica de nuestra nave espacial, mirándome desde el cinturón. Insensible a la corriente de vidrio que se precipitaba. ¿Sabes qué? Me gustaría corregir mi declaración. Deberíamos habernos dado la vuelta en cuanto perdimos contacto con el centro de control. Esto estaba escrito en la pared. Todo lo relacionado con el cinturón estaba mal. Lo sabíamos, pero se nos caía la baba como a un mono. La idea de Olson era inteligente. Era inteligente. Pero no era suficiente. Deberíamos haber pensado en B1. Pensar en cómo el vidrio lo atravesaba. Sin embargo, Olson prometió que esto sería diferente. Después de todo, la cinta se movía muy rápido. Dijo que los fragmentos no eran tan peligrosos fuera de la cinta. Queríamos creerle. Quizá yo todavía quiera creerle. Después de todo, llevo puesto mi traje, aunque sé que no lo salvó. Y tampoco salvó a Diane. Ella pasé la mayor parte del día intentando detener la hemorragia, pero fue horrible. ¿Lo has oído? No hace falta que te lo diga. Todavía escucho sus palabras.
zumbando en mis oídos. Las cosas que describió. La forma en que le cortó la piel y luego desapareció. El vidrio desapareció después de cortarle la cara en pedazos. Fue tan metódico y rápido. Tan inquietantemente rápido, pero no de una manera misericordiosa. Su último grito nunca abandonará mi mente. Tampoco lo hará la imagen de ese fragmento afilado, que no está sujeto a las leyes de la física, cortando su rostro con movimientos limpios y rápidos. Un arma empuñada por una fuerza invisible. He cerrado el laboratorio. Eso no será suficiente, ¿verdad? No fue suficiente para detener, ahí va. Por eso quería grabar esto. Sigo viendo algo en la versión copiada de la nave espacial G1, planeando a 100 metros de la real. Sigo viendo movimiento detrás de las ventanas. Oh, Dios. 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 No hay Dios. No en él, los veo. Los veo con claridad ahora. Pero están muertos. Olson y Dianes están muertos. Sus cuerpos siguen en la sala de control. Los miro y también están al otro lado de la calle. Me observan desde la cabina de mando de la nave copiada. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? No sé, no dejan de mirarme. No dejan de mirarme. Quiero darme la vuelta. Quiero dejar de seguir el cinturón. He querido abandonar la misión durante días, pero Dianes tenía razón. Después de que Olson falleciera, dijo que no deberíamos regresar con los fragmentos a bordo. Estábamos demasiado asustados para acercarnos al cristal después de su muerte. Sin Dianes, no me veo resolviendo esto. Solo tengo que seguir adelante. Seguir rastreando las cosas. Seguir avanzando. Mañana grabaré una actualización, pero no abandonaré esta misión. No hasta que hable con alguien del centro de control de misión. Sea cual sea el material que hayamos encontrado, no creo que deba volver a casa a menos que me deshaga de él. Así que, espera, ¿escuchas eso? Eso es lo que escuché antes. Cuando le pasó a Dianes. Cuando el vidrio se movió. Se transformó en algo, no sé. Parecía líquido. Como un fino rastro de agua con un ligero brillo. Se arrastró por las paredes, antes de trepar por su traje y de alguna manera deslizarse debajo de la visera. No sé cómo entró. Y luego comenzó a solidificarse, ella estaba corriendo. Gritando. Luchando con su propio casco. Dame un segundo. Necesito revisar el laboratorio. Sí. Hay menos trozos de vidrio. Esa es la otra cosa. 4. Solo hay 4 fragmentos. Recogimos 7 del cinturón. Definitivamente había 7. Luego 6, después de que la versión reflejada de la nave G1 apareciera fuera de la ventana. 5, después de que encontramos el cuerpo de Olson en la esclusa de aire. 4, después de que se llevara a Dianes, esperen. No. Hubo 4 después de que Diane murió. A los 22:10. Son las 22:43 y yo solo veo 3 fragmentos allí. Sobre su escritorio. Pero la puerta está cerrada. No hay señales de salida. ¿A dónde se fue el cuarto? ¿A dónde se fue, carajo? Maldita sea, no sé cuánto más podré esperar, quiero volver a casa más que nada. Ver a Melissa. Ver a los pequeños. Pero es exactamente por eso que no volveré. Sería egoísta. No estaría bien dejarlos vivir en una tierra con el riesgo de estos fragmentos, dejen de mirarme. Los 2. Basta. ¿Qué eres tú? No eres ellos. Están muertos. Lo siento. Lo siento mucho por haber grabado todo esto. Habría sido mejor no saberlo, ¿no? Habría sido mejor no saberlo. Comandante Timmy Green, archivo de audio, 99. Finalizando la grabación a las 22:45. Después de que el audio terminó, el Dr. Parker y yo nos sentamos en silencio. No en silencio, podía escuchar mi propio latido del corazón en los canales temblorosos de mis oídos. Podía escuchar al líder del proyecto hiperventilando, sin poder ocultar un murmullo temeroso que sonaba en el fondo de su garganta. Ya había escuchado los 2 archivos, por supuesto. No tenía idea de cómo había logrado mantener alguna apariencia de profesionalismo. Sabía lo que venía. Sabía lo que estaba a punto de escuchar. Pero no dijo nada. No hizo nada. Me estaba desmoronando por las inquietantes revelaciones de la última grabación que se conserva del comandante Irwin. Odiaba al Dr. Parker por involucrarme en el programa G1. Piensa en lo que vimos, susurró finalmente el hombre. Lo miré sin pronunciar palabra, dándole tiempo al científico para continuar.
Piense en el cuerpo de Timmy Green, explicó Parker. Lo que quedó de él. Necesito, más que nada en el mundo, escuchar el archivo 102. La última grabación del comandante del viernes 17 de febrero de 2023. Eso fue después de que aterrizó el G1, dije. Se estremeció. No fue el G1, Dr. O'Day. Ahora lo sabe. Estoy pensando en los fragmentos recuperados de los escombros. ¿Qué pasó con ellos? Pregunté, presa de una nueva oleada de terror. El Dr. Parker bajó la cabeza. Los científicos están examinando los fragmentos. El equipo del Dr. Celan. Ahora que ha escuchado los archivos de audio, me gustaría que aportara su experiencia en su laboratorio. Bueno, me acordé de algo más, dije. El vídeo de la inmersión. ¿Recuerdas haber visto el cristal en el laboratorio de G1? No he pensado en nada más, respondió. El comandante Irwin dijo, en la grabación final incorrupta, que solo quedaban 3 fragmentos, pero había más de 3 fragmentos en esa agua, temblé. Parker frunció el ceño. No sé qué decir a eso, Earl. Los fragmentos podrían haberse roto durante el choque. ¿Dividirse en numerosos fragmentos más pequeños? No lo creí, al menos por la descripción que me había dado el comandante. Eran cosas resistentes y antinaturales, cosas que podían cambiar de forma y de estado, pero no cosas que se rompieran. De todos modos, Dr. O'Day, murmuró el científico, aclarándose la garganta. Antes de ir al laboratorio de Zeeland, me gustaría pedirle su opinión. GE1 no encontró evidencia de materia orgánica en el cinturón. La doctora Gianna Dianes no encontró evidencia de materia orgánica en las muestras de los fragmentos. Sin embargo, dada la descripción del comandante en el archivo 99, ¿cree que el registro de datos de la nave puede haber estado equivocado? ¿Cree que la doctora Dianes puede haberse equivocado? Suspiré. No tengo pruebas suficientes para dar una respuesta definitiva a esa pregunta, Dr. Parker. No hasta que vea los fragmentos con mis propios ojos. Lamenté haber dicho eso. No quería ver los fragmentos. Quería huir. Limpiarme las manos de todo el asunto. El archivo 99 me había llenado de un miedo sin fondo que no sabía que el cuerpo humano pudiera experimentar. Me perseguía. La idea de que una cosa insensible robara la forma de alguien y luego destrozara a esa misma persona en pedazos. El comandante tenía razón. Sería lo peor que se pudiera imaginar que la sustancia regresara a la Tierra. Pero todo terminó cuando el vidrio imitó a la nave espacial. Los fragmentos ya están aquí desde hace un año. Ya es demasiado tarde, dijo el Dr. Ceelan. Esa frase hizo que mi mente entrara en acción. Había dejado de pensar en la conversación anterior con el científico y todavía intentaba desesperadamente procesar el horror de los últimos días. Era casi imposible procesar algo que estaba mucho más allá de nuestro mundo, algo que la mente humana no ha evolucionado para procesar. El Dr. Parker se burló. El Dr. O'Day el Dr. O'Day llegó demasiado tarde, interrumpió Ceelan. Nos deshicimos de los fragmentos esta mañana. Disculpe. Pregunté. Los fragmentos eran peligrosos. Las grabaciones de audio lo dejaron muy claro. El Dr. Long nos ordenó destruir las muestras, dijo el Dr. Ceelan. En ese momento, Veronica Reading salió del laboratorio, que estaba siendo bloqueado por la enorme figura del Dr. Ceelan. La tímida mujer empujaba un carrito lleno de bolsas negras para desechos y parecía estar tratando de evitar que la detectaran. De todos modos, la esperanza se encendió en mi mente, ya que Verónica era una amiga íntima mía, no solo una colega. Esperaba que ella aclarara lo extraño de la situación. La idea de que la NASA descartara un hallazgo histórico tan importante me parecía impensable. Era una idea hermosa. No se puede negar eso. Quería considerar la posibilidad de que la agencia antepusiera la seguridad de la humanidad a su progreso. Pero no soy un idiota. Verónica. Llamé. ¿Es cierto? ¿Qué fue eso, Dr. O'Day? Preguntó, deteniéndose para mirarme. Mi temperatura corporal bajó. Mientras miraba el rostro de mi querida amiga, sentí el cambio. No vi una diferencia física en la apariencia de Verónica, como tal. El cambio en mi mente fracturada fue más sutil que eso. Fue una sensación que removió el contenido de mis entrañas. Verónica siempre me llamaba Earl.